Ara és el torn de la Clàudia, que ens explicarà el treball que ha fet. Hola, em dic Clàudia y el treball l'he fet de Gaudí. Gaudí nació en Cataluña el 25 de junio de 1852. Fue un niño enfermo, lo que le impidió asistir regularmente a clase y le obligó a pasar largas temporadas en el campo, donde captó la luz mediterránea y las imágenes de la naturaleza, que él siempre consideraría su gran maestra. Además, ayudando a su padre en el taller de caldería, aprendió las virtudes del trabajo y la transformación de las superficies en volumen, en lo que facilitó mucho su imaginación especial. Cursó el bachillerato en los escolapios de Reus. Durante la Revolución Gloriosa de 1868 se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura, la pasión de su vida. Fue un alumno, pero pasaba horas mirando fotografías de edificios orientales y frecuentaba como los conciertos en el teatro clásico y moderno, las visitas a todos los monumentos y paisajes de Cataluña. Gaudí se incorporó al movimiento de Renaixença catalana y llegaría a ser una de sus grandes figuras. Aquí hay unas obras que hizo y se llaman Tranvía de Cantunis, del 1876, Reforma de la Casa Grabulosa, 1876, Urbanización para el barrio de la Cooperativa, Matorones, sí, 1877 y 1878. El 7 de junio de 1926, Gaudí se dirigía a la iglesia de San Felipe Nori, que visitaba a diario para rezar y entrevistar con su confesor Mossèn Agustí Mas y Flots, pero a pasar por la Gran Vía de las Cortes, Cataluña, entre las calles de Girona y Bailén, fue atropellado por un tranvía que lo dejó sin sentido, siendo tomado por un médico al ir indocumentado y a causa de su aspecto descuidado, con ropas gastadas y viejas. No fue socorrido de inmediato hasta que un guardia civil paró un taxi que lo condujo al hospital de la Santa Creu. Al día siguiente lo reconoció al capellán de la Sagrada Familia, Mossèn Gil Parés, pero ya era tarde para hacer nada por él. Y aquí hay una obra que hizo él que se llama Parque Güell, o obra de Pedro.